Hermanos, el día de hoy estamos continuando entonces con el tema que iniciamos la semana pasada, la luz del mundo, parte 2. Habíamos estado viendo en el libro del Evangelio de Mateo lo que Jesús dijo en el verso 14 y 15, que primero Él se identifica como la luz del mundo, eso sabemos, y que ahora esa luz nos la deja a nosotros. Entonces ahora vamos a ser nosotros esa luz. Amén. Y estuvo hablando sobre una referencia a una ciudad en la colina. Esto lo hablamos de que la ciudad Séforis. Séforis, pensemos cómo era notada en el día, en la noche. En el día sabemos por lo que era en altura, en la noche por la luz. La luz era una ciudad importante, pero su iluminación no viene de electricidad ni de velas comunes normales. Venía de candelabros, pero a aceite, no de vela de cera. Entonces ahora estamos viendo que esta ciudad, que tenía varias aldeas de los que recibían esa influencia por sus actividades, influencia de lo que la asistencia era en la sinagoga que existía allí, que habían construido, a la influencia en el aspecto comercial o de ofrecer trabajo, porque obviamente había trabajo en diferentes áreas para muchos. Y pensemos que Jesús con su familia, que asistían también a esa sinagoga, ¿qué pasaba con la vida de Jesús de joven? Primero, Séforis resulta que fue la ciudad donde María, la madre de Jesús, nació y vivió con sus padres, Ana y Joaquín. Joaquín era encargado, tenía un trabajo en la sinagoga, según lo que referencias. No está nada de esto en la Biblia. La Biblia ni siquiera nombra a los padres de María, pero por otras referencias se conoce esto. Sin embargo, pensemos en una familia normal, que hasta ahora ocurre. Cuando tus padres te llevan a un sitio, tú vas con ellos y tienes la influencia de las enseñanzas, ya sea de la iglesia o la educación que te den a donde te lleven. Lo mismo es en el caso de Jesús. Jesús va a tener entonces la influencia en el sentido que aprende diferentes cosas que ocurren en esta ciudad. La parte comercial, la parte bancaria, la parte teatral, porque tenían todas estas actividades. Y eso se refleja, si lo pensamos, se refleja en las parábolas que él habla. Y no solo en las parábolas, sino en sus enseñanzas también. Porque él está hablando en referencia al dinero, que nos dice que no debemos amar el dinero, que no debemos formar tesoros en esta tierra, sino más bien buscar esos tesoros en el cielo, ¿cierto? Luego, a los fariseos era crítico con ellos porque sabía que los fariseos y los maestros de la ley lo que les interesaba más eran las apariencias. Y entonces usa el término de hipocresía, que significa usar una máscara, que equivale al teatral, al ambiente teatral. Y así diferentes cosas. Básicamente las aldeas de alrededor de esta ciudad eran agrícolas, por eso en muchas de sus enseñanzas habla sobre las semillas, sobre las plantas, la parte de agricultura. Esa es la parte de la influencia. Si nosotros pensamos como padres, como abuelos, como gente que puede influenciar en una educación a los pequeños, qué mejor que esta educación sea integral, que sea bien de diferentes aspectos, así puedan ellos, igual que las oportunidades que tenía Jesús, de hablar en diferentes niveles sociales, en diferentes áreas de profesiones, en diferentes
a diferentes personas, hablarles de un igual a igual o con conocimiento por lo menos básicos de lo que hace la otra persona. ¿Por qué? Porque es una entrada. Si pensamos hoy en día, si conocemos un poquito de política, podemos discutir en el aspecto bíblico que nos dice Dios en referencia a esto, igual que cualquier otra profesión. Agricultura, arquitectura, dibujo, etcétera, etcétera. Doctor, medicina, etcétera. Cualquier tema es más amplio si conoces un poquito, aunque sea bases de eso, y tienes el alcance de llegar a la otra persona y mostrarle el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, estas relaciones es importante porque nos abre esa oportunidad. Veamos el verso 16 de Mateo 5, que ahí nos habíamos quedado. Nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos dice, así alumbre vuestra luz. La luz, cada uno de nosotros no tenemos luz. Es como la luna. La luna no tiene luz en sí. La luna en la noche refleja la luz del sol que está iluminando por otro hemisferio, pero es el reflejo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, y cuando Jesús se fue, dijo, voy a enviar a uno como yo, y es el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces va a reflejar lo que tenemos dentro. Ese reflejo de su luz y su poder es lo que debemos realmente pulirlo bien para que sea muy iluminado. Amén. Regresando al ejemplo que vimos la semana pasada, este es un candelero y tenemos una vela de cera. Si la prendemos, a ver si prendo, creo que sí, ahí está, va a iluminar a donde la pongamos. Y lo que nos dice la palabra, que no la debemos esconder ni poner debajo de un talmud. Como dijimos, el talmud es una medida de grano que usaban para vender, para distribuir o dispensar. Entonces, si la tapamos, la vela se va a apagar porque no tiene aire, no tiene oxígeno. Pero si la dejamos en una esquina, no va a iluminar nada tampoco. Por eso nos dice que la pongamos en alto. Cuanto más alto la ponemos, más va a haber la iluminación. ¿Y qué pasa con esta iluminación? Ya empuja las tinieblas. Lo voy a dejar por aquí. Estuvimos viendo el candelero de aquella época, que es de barro, cerámica, y si lo dejamos caer se va a hacer trizas. ¿Y qué pasa con este centro? Este orificio central es para verter el líquido, que es lo que va a sostener la iluminación, es el aceite. En aquella época se usaba el aceite de olivo, pero el aceite de olivo era sumamente caro, entonces tenían que tener mucho cuidado de las vasijas cuando las transportaban de un lado para otro. Imagínense que siendo tan caro, se rompe y se derrama, se pierde. Se pierde aparte de que no va a servir ya para iluminación.
¿Qué pasa cuando nosotros, el Espíritu Santo, Él es el equivalente al aceite? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un buen suministro de aceite dentro? No vamos a poder iluminar, como nos dice en el verso 16, no vamos a hacer esa luz que Dios espera que seamos. Cuando se va bajando, la gente que cuida, porque había gente especializada, indicada para que no baje este aceite, que se quede sin aceite para que no se apague la flama, lo sigue rellenando. Y la mecha entra por esta boca, que se llama el orificio por donde entra o sale. Al entrar, primero que hace, absorbe, como una esponjita. Absorbe, se moja en el aceite y va a empaparse en ella. Esta boca va a servir para que la llama que va a encender, sostenida por el Espíritu Santo, piensa en ti. Tenemos boca y tenemos lengua. Las lenguas de fuego van a iluminar. Amén. A través de la boca va a salir las palabras que van a dar el testimonio del aceite que tenemos en nuestro reservorio. Aleluya, aleluya. Entonces, cuanto más empapada esté la mecha, nuestra lengua va a hablar más poderoso, porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos usa, y porque adentro estamos empapados de su poder, de su presencia, de su palabra, es que esa llama va a salir como esa candela que realmente va a iluminar todo un ambiente grande. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando en el verso 16 nos dice, de esta manera espera que alumbre esta luz tuya delante de los hombres. Exactamente eso es lo que dice. ¿Por qué? Quiere que seamos testigos. Que de esa manera, así como nos está enseñando, quiere que tu luz alumbre a otros. Y que sea tan brillante, que impacte, que golpee, que toque, que sacuda, que mueva por dentro a cada persona que escucha de tu testimonio. Ahora, ¿qué pasa con una lámpara sin aceite? No va, no sirve de nada, no sirve de nada. Tenemos que tener ese aceite. Aleluya. Es la única fuente de luz para nosotros, así como fue la única fuente de luz para esta ciudad. Séforis. Ahora, el hacer, el decir y el venir a ser testimonio de lo que Dios es en nosotros, nos utiliza, va a servir para que esta gente, los que vean tus obras, los que vean cómo Dios te usa, no solamente en hablar, cuando te entregas es cuando Dios manifiesta su poder a través tuyo, y cuando oras, entonces Él va a manifestarse en lo que tu oración le diga, porque Él es fiel a su palabra. Cuando conoce tu corazón, conoce el ambiente en donde te estás moviendo y la necesidad ajena, Él es donde va a actuar. Pensemos en lo de Isaías. Isaías, por ejemplo, cuando se enfrenta a los profetas de Baal, dice, ustedes vayan primero, hagan sus sacrificios, el sacrificio a sus Baales, a sus dioses. Yo los voy a observar.
Era 1 contra 450 personas. Uno solo. Nosotros muchas veces no nos atrevemos a salir a una puerta, a una calle, estando una sola persona enfrente de nosotros. Él se enfrentó a 450 que no creían en su Dios, que se burlaban de lo que él declaraba. Pero él tuvo oportunidad de decirles, ok, hagan su sacrificio como ustedes quieren hacer y háganlo primero. Cuando empiezan a danzar, a cantar, a bailar, a gritar y el Dios de ellos no se manifiesta, empiezan a cortarse, sangre por todo lado, nada, no pasaba nada. Entonces, Isaías, obviamente, Elías, se está burlando diciendo, de repente necesitan gritar más fuerte, está durmiendo, o de repente se ha ido a pescar o de vacaciones, y despiértenlo, ¿no? Cuando sabemos que los dioses falsos no van a actuar. Entonces cuando le toca su turno a Elías, Dios manda su poder, su fuego, que absorbió todo el agua que había puesto, inclusive un sacrificio. ¿Cómo vas a prender fuego de una leña que está mojada? Y le dice a esta gente, echen agua encima de la leña y alrededor, porque pusieron piedras alrededor. Hasta el polvo de las piedras se consumió, porque Dios respondió la oración de Elías. Aleluya. Y fue el testigo, entonces muchos se convirtieron y creyeron. Pero como eran sacerdotes de Baal, Dios les dijo que los mataran, que sacaran del camino. Los desapareció. Todo en el Antiguo Testamento, muchas veces la justicia de Dios se daba en el momento, se daba enseguida. Pero acá entonces nos dice, lo que tenemos dentro es lo que tenemos que reflejarlo. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Entonces nosotros, en Colosenses 1:13, nos dice de que Dios, primero, Dios Padre es el que por su gracia nos ha movido, nos ha transferido y trasladado al reino de su Hijo Jesucristo, sacándonos de las tinieblas. Alguien que está en tinieblas, obviamente, no ve a dónde va. Tienes que estar tanteando, tienes que estar adivinando. Pero alguien que tiene la luz, pero quiere cerrar sus ojos, tampoco no lo ve. Tampoco no ve nada. Igual, cuando estamos con nuestros ojos espirituales cerrados, es cuando no vemos la verdad, es cuando no vemos la realidad, no vemos la luz de la palabra de Dios. Pero ahora tenemos esa gracia que ha derramado Dios en que nos da por amor para llevar esa luz en Él. Vayamos al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, en los evangelios. Lucas 19 y versos del 37 al 40 nos habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La gente conocía de él, habían escuchado los milagros que hacía, estaban encantados porque sabía que ya venía la Pascua, van todos a Jerusalén al templo a celebrar la Pascua. Yo quiero conocer a Jesús, yo voy para allá, vamos, y la multitud empezaba a llegar. En el camino, para esto, Jesús venía de Jericó, se había encontrado con Zaqueo. Había ocurrido, y a Zaqueo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo lo invitó a su casa, y a donde entra Jesús hay cambios. Cambió su corazón. Él, gozoso, Zaqueo, gozoso le invita comida, invita cena, que es cuando Jesús le dice,
porque Él está allí. Su presencia en Jesús está allí. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Y aquí también, hoy y todos los días y en cada momento, mientras está Jesús presente, tenemos esa salvación con nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces Jesús, saliendo de Jericó, de la casa de Zaqueo, baja a Betania a visitar a Lázaro con sus hermanas María y Marta. Y luego va en camino porque se acerca la Pascua para celebrarla en Jerusalén. La gente sabe por dónde está caminando Jesús y todos quieren llegar a conocerlo. Cuando Jesús, y saben que Jesús va a entrar a Jerusalén, es cuando en Betania pide el pollino, pide el burrito le ponen las mantas para que entre en Jerusalén. Ahora la gente pregunta, pero si es un rey, es el rey esperado, profetizado por todo el Antiguo Testamento, ¿por qué no le ponen un caballo blanco como rey? Decorado, con oro, y los finos, etc. Él es humilde de corazón, y así nos dice su palabra. Sé como yo soy, manso y humilde. Amén. No debemos poner los tesoros ni nuestra mira de ambición en esta tierra, sino en el cielo. Amén. Cuando Él entra a Jerusalén, la gente pensando, hoy viene el Salvador, el Rey que nos va a liberar de Roma. Estaban hartos de los romanos, de sus leyes, sus regulaciones, su gobierno. Pero y le ponen las palmas, las hojas de palmeras en el suelo, le tiran sus mantas para que pase ese pollino, ese burrito por encima. Y le gritan, Hosana, salve, es lo que dice en Lucas 19. ¿Dónde está? El 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa como fue anunciado el nacimiento de Jesús a los pastores en el campo. Entonces, ¿qué pasó? Algunos fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, ¿cómo se atreven a decir eso? ¿Y qué le contesta Jesús en el 40? Os digo que si se callaran, las piedras clamarían. Quiere decir que hasta las piedras pueden hablar ante la presencia de Dios porque Dios ha sido su creador. Aleluya. Entonces, con mayor razón, tienes una enfermedad, tus células deben reconocer a su creador cuando lo nombras. Cuando declaras que está contigo y tiene que responder porque tu corazón está sometido a Él. No por nosotros, sino porque su presencia está allí. Aleluya, aleluya. Y entonces Jesús entra a la ciudad para celebrar la Pascua. En esta Pascua, que estamos justo en esta celebración de este fin de semana de la Pascua judía también, hemos hablado de que Dios nos ha movido de la oscuridad. Pensemos en nosotros. Hay dos reinos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Queremos movernos en el reino de la luz, obviamente, pero tenemos que tener cuidado en dónde damos esos pasos. Dame el tiempo. La lámpara, como dijimos, sin aceite no va a prender fuego. Pero una lámpara sin fuego tampoco no se puede usar, no sirve para nada. Primero, si no tiene el aceite, no va a iluminar, no va a dar esa llama. Cuando nosotros sabemos que el aceite es el tipo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús con ese aceite y le agrega el fuego. Entonces, esa combinación es cuando nosotros llegamos a cualquier sitio y se va a iluminar.
lo que reflejamos. La palabra en los Salmos nos dice que nuestros ojos son las ventanas del Espíritu Santo. Entonces, en Apocalipsis nos dice que cuando Jesús tiene sus ojos como llamas de fuego, porque va a ser juicio. El fuego es también juicio. Pero si nosotros tenemos ese fuego del Espíritu dando el testimonio, hablando, a nosotros no nos va a quemar, a nosotros no nos va a hacer juicio, y estamos juzgados en el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Ahora tenemos la oportunidad de llevar ese fuego, ese testimonio, esa palabra de poder y amor de Dios a otros que no lo conocen. Gloria a Dios. Entonces en nuestros corazones tenemos ese tesoro del que abunda y a donde afloramos a través de nuestras bocas. Aleluya. Y efectivamente esto es lo que necesita el mundo. El avivamiento que la iglesia está anunciando, que se anuncia en los últimos tiempos, en el Apocalipsis. Viene el avivamiento de adentro para afuera. No es el ambiente que va a hacer que te avives. Lo que te aviva, estamos explicando, es como la lámpara que tenemos dentro. Entonces, cuando nosotros, basta una sola chispa para iniciar todo un fuego, ¿verdad? Entonces, basta que uno de los congregantes tenga esa chispa para que el resto empiece a arder esa llama, esa mecha. Ese avivamiento es lo que necesita el mundo. Seamos nosotros esa luz para el mundo. Aleluya. Dios lo bendiga.